Sin duda el Estado español ha sido uno de los eslabones débiles de la crisis capitalista iniciada en el 2008. La última manifestación de esto es la reiteración de procesos electorales ante la imposibilidad de conformarse un nuevo gobierno. Para charlar sobre la situación que allí se vive estamos con Santiago Lupe y Marta Clar, ambos de la redacción de La Izquierda Diario del Estado español y de Clase contra Clase. Hola Santiago, hola Marta, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo está ahora la situación política en el Estado español? Bueno, es como dices, hay una situación de bloqueo institucional, ¿no? De imposibilidad o de dificultad para formar gobierno, aunque los principales partidos del régimen parece que van a intentar desbloquear esa situación y volver a dar un nuevo gobierno del Partido Popular. Pero más de fondo lo que hay es una grave crisis social. La crisis económica ha golpeado muy especialmente, muy fuerte en el Estado español. Tengamos en cuenta que hemos llegado a cifras de paro del 26%, actualmente está en el 21%, pero si vamos a sectores como la juventud, prácticamente la mitad de los jóvenes se encuentran desempleados, y eso ha tenido como consecuencia una profunda crisis política del régimen del 78, del régimen nacido en la transición en los años 70. Una crisis que se expresó como una fuerte crisis de representación, con un fuerte rechazo a los partidos del régimen, a los dos principales partidos, el Partido Socialista y el Partido Popular, y también como una crisis que se ha expresado en el colapso, digamos, o en el cuestionamiento del modelo territorial, del llamado Estado de las Autonomías y de la emergencia de la cuestión catalana. Ese es un poco el telón de fondo, un régimen con mucha crisis, una profunda crisis social y también algunos fenómenos políticos como Podemos que han ido surgiendo y que tratan de canalizar ese malestar. Ahora, el Partido Popular ha sido un ejemplo de un gobierno cruzado por casos de corrupción muy grandes, ¿no? Por el financiamiento totalmente ilegal de su actividad política. Y en las últimas elecciones se especulaba, por otro lado, con que el frente entre Podemos e Izquierda Unida podría haber llegado a superar en votos al Partido Socialista Obrero Español, cuestión que no ocurrió, esto que se denominaba el sorpaso, ¿no? Bueno, ¿a qué se debe que el PP, pese a los escándalos en los que está cruzado y la crisis, por un lado haya logrado mantenerse en primer lugar en la elección y por otro a que esta caída mayor del PSOE no se dio y hubo una suerte de frustración respecto a los resultados de Podemos y de Izquierda Unida? Bueno, el fracaso del llamado sorpaso yo creo que hay que buscarlo en lo que ha hecho Podemos desde su fundación hasta la actualidad. Podemos emerge como una fuerza política que se hace eco de parte de las reivindicaciones democráticas y sociales que se habían visto desde el 15M en adelante, y rápidamente ha tenido un giro a la moderación y a la integración en el régimen. Incluso el Partido Socialista, la no pasoquización, tiene varios motivos. Hay algún mérito propio. Sabemos que la pasoquización es terminar como el partido, claro, como la socialdemocracia griega, claro, ¿no? Que cayó a un piso de prácticamente fuera del Parlamento. Bueno, el Partido Socialista ha evitado ese escenario por algún mérito propio y algún mérito ajeno. El mérito propio es que el Partido Socialista, a diferencia del Partido Socialista del PASOK griego, no entró nunca a formar parte de un gobierno de la gran coalición, y de hecho es un escenario que de momento vienen rechazando por el temor a terminar como en Grecia. El mérito ajeno es que el mismo Podemos, en su giro a la moderación, ha dejado de hablar de la casta, ha dejado de denunciar a los dos principales partidos del régimen, el Partido Popular y el Partido Socialista, y ha ubicado al Partido Socialista como el aliado necesario y el aliado deseable. En cierta manera ha ayudado a blanquear al Partido Socialista y a restaurarlo como una pata izquierda, un recambio, el único recambio posible, o por lo menos, aunque fuera en un gobierno de coalición, a un gobierno del Partido Popular. Yo creo que eso es lo que explica que el bipartidismo, si bien venía hundiéndose y se ha hundido bastante, ha pasado de un 80%, de acumular el 80% de los votos a poco más del 50%, todavía resiste, ¿no?, en ese más del 50% y siguen siendo dos partidos claves para la gobernabilidad del país. ¿Cuál es la situación de la juventud, Marta? Bueno, ya desde el inicio de la crisis a partir de 2008 empieza a haber una situación de una gran frustración de la juventud, que ve como no tiene futuro realmente, ve que es una situación en la que van a estar peor
que sus padres, empieza a generar una gran frustración que se expresa en una frustración hacia los partidos políticos, una crisis de representación hacia los partidos políticos, existe una emergencia que será las movilizaciones, sobre todo juveniles, en el 15M, movilizaciones juveniles en la universidad, movilizaciones en contra de las reformas educativas, en contra de la precariedad laboral, en contra de los partidos políticos que era el lema de no nos representan. Hay mucha migración, ¿no?, también de jóvenes. Hay una situación particular que es la migración hacia diferentes países de la Unión Europea, que fruto de esta concepción de que en España no hay futuro para la juventud, de que en España solo nos espera la precariedad laboral. Hay un sector de jóvenes, sobre todo un sector con estudios, que trata de emigrar hacia países como Inglaterra, como Alemania, buscando un futuro mejor. Luego también está una realidad de frustración una vez que llegan a esos países, que no consiguen escapar en muchos casos de una situación de precariedad bastante parecida a la que existe en España. Uno de los fenómenos políticos anteriores al último proceso electoral fueron los ayuntamientos ganados por coaliciones en las cuales participaban sectores independientes, Podemos, Izquierda Unida. ¿Cuál ha sido un poco el balance de estas gestiones? Bueno, los ayuntamientos del cambio han cumplido hace relativamente poco, un año, ¿no?, de gestión, y la política que han venido llevando ha generado amplias frustraciones en muchos sectores de trabajadores y sectores populares que han visto como muchas de las promesas con las que se presentaron esos ayuntamientos o con las que llegaron al poder han sido totalmente abandonadas. En general se ha asumido una política de gestión, ¿no?, y, por ejemplo, en cuestiones como la vivienda, ¿no?, el acabar con los desahucios es todavía una tarea totalmente pendiente, porque se han negado a tomar medidas punitivas contundentes contra la banca, que es la principal propietaria de pisos vacíos. Es uno de los elementos de mayor frustración y que están ayudando, digamos, a hacer una experiencia con estos o a dejar clara cuál es la verdadera cara de estas nuevas fuerzas del cambio. ¿Qué explica la pérdida de 1 millón de votos en la última elección en el frente entre Podemos e Izquierda Unida, y qué debates ha desatado esta caída electoral, ¿no? Tiene que ver con lo que pasó entre diciembre y junio. Es decir, en diciembre Podemos se presentaba con un programa bastante licuado ya, con una ilusión bastante devaluada, ya prácticamente no hablaba de proceso constituyente, sino que más bien apuntaba solamente a un gobierno del cambio que todo el mundo intuía que iba a tener que ser con el Partido Socialista, pero esto último él no lo decía, ¿no?, Podemos no lo decía. Pero desde diciembre hasta junio se dan una serie de meses en los que Podemos ha abierto negociaciones con el Partido Socialista, dejando una buena parte de su ya de por sí licuado programa, ¿no? O sea, aceptando, por ejemplo, cuestiones como la reforma laboral de José Luis Rodríguez Zapatero, aprobada en 2010 y que tuvo una respuesta con una jornada de huelga general. Bueno, en la mesa de negociación llegando a decir que eso era, bueno, se podía negociar. La cuestión del derecho a decidir, el derecho de las nacionalidades a decidir, también se dejaba como una cuestión aparte. Y sobre todo se ubicaba en el campo de formar un gobierno de recambio con el Partido Socialista, como los gobiernos del turno que hemos visto en los últimos 30 años. Digamos, giro a la derecha, Pablo Iglesias lo intenta corregir con una coalición con Izquierda Unida, ¿no?, que aunque sea un partido del régimen y que también ha cogobernado con el Partido Socialista, pero mantenía un discurso más de izquierda, hablaba más de los trabajadores, tiene la bandera de la República o la bandera de luchar contra la monarquía todavía entre sus reivindicaciones. Sin embargo, no fue suficiente ese giro, digamos, político, electoral a la izquierda, y mucha gente no revalidó, mucha gente, 1 millón de personas no revalidaron su voto en junio, en gran parte por esa desilusión de que el cambio prometido se estaba convirtiendo simplemente en un nuevo gobierno de recambio como los que se ha sostenido el régimen del 78 en los últimos 30 años. ¿Y qué debates abrió esto al interior de Podemos? Sí, hay un debate en el seno de Podemos. La dirección de momento se mantiene bastante cohesionada en un balance donde la autocrítica o cualquier reflexión que venga a cuestionar esta deriva está ausente, pero sigue en la base de Podemos y en una buena parte de la izquierda o de los movimientos sociales que tenían ilusión en él, empiezan a cuestionar de que toda esa hipótesis Podemos de llegada a las instituciones por medio de un programa
de la defensa de un programa cada vez más moderado y en la perspectiva de una coalición con el Partido Socialista, no es la vía y que hay que volver, hay mucha gente que está replanteando que hay que volver, digamos, al camino, a la senda de la movilización social, a la senda de reactivar el movimiento estudiantil, las huelgas, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros creemos que es ese el camino y que hay que volver sin duda, a poner en el centro de la escena la lucha de clases, pero al mismo tiempo tenemos que hacerlo replanteando, digamos, cuál debe ser la hipótesis. No debe ser una hipótesis gradualista de conquista electoral del poder, sino más bien que con centro en la lucha de clases lograr echar abajo el régimen del 78 y abrir verdaderamente un proceso constituyente basado en la movilización de los sectores populares, de la clase trabajadora, donde realmente se pueda discutir y debatir todo y resolver las grandes demandas sociales y democráticas que están pendientes. Rajoy, ante la crisis, largó un ataque muy duro sobre los trabajadores, ¿no? ¿Cuál ha sido la actitud de las conducciones sindicales, tanto de UGT como Comisiones Obreras y CGT, y qué ha pasado con el salario de los trabajadores? Mira, empezando por esto último, el salario de los trabajadores ha caído aproximadamente un 20%. Todavía algunas instituciones internacionales exigen que caiga otro 20% más, es decir, hay una deflación salarial muy fuerte, tanto en términos absolutos como sobre todo en términos de que mucha de la gente que se fue al desempleo, cuando se reincorpora en trabajos realmente de hambre. Respecto a las conducciones sindicales, han tenido una actitud, nosotros decimos que es el principal pilar, ¿no?, de estabilidad del régimen político, porque ha tenido una actitud totalmente de apagafuegos y de dejar pasar el ataque. En un principio la crisis afectó a sectores que no son base de los sindicatos, que no están sindicalizados, sectores precarios, muchos trabajadores inmigrantes de la construcción que fueron a la calle masivamente en los primeros meses de la crisis, no hicieron absolutamente nada. Posteriormente, cuando llega el Partido Popular y tiene una agenda más ofensiva, sobre todo con reformas laborales, con una reforma laboral muy lesiva en el año 2012, convocaron a 2 jornadas de paro, a 2 jornadas de huelga de 24 horas, que más bien las utilizaron para descomprimir, ¿no? Pero rápidamente, desde 2012, volvieron, digamos, a encerrarse y a no llamar a ninguna otra jornada de movilización. Yo creo que es uno de los roles más traidores de todas las burocracias sindicales que hay en Europa, ¿no?, como claramente en el bando del gobierno y de la patronal. Cuando uno visita Barcelona, lo primero que le llama la atención, viniendo de afuera, es la cantidad de banderas catalanas en los edificios, viviendas, etcétera, como una reivindicación muy fuerte de la autonomía nacional, ¿no? ¿En qué situación está ese proceso de autonomía e independencia que la propia burguesía catalana quiso tomar como propio y al cual Rajoy se ha opuesto duramente, ¿no? Bueno, está en un punto realmente de estancamiento. Se podría decir que la emergencia del movimiento independentista, la cuestión catalana, tiene que ver con el profundo cuestionamiento que hubo del estado de las autonomías en España, principalmente en Cataluña. Eso emergió un movimiento independentista que se convirtió en un movimiento de masas, sobre todo a partir de 2012, lo que fue la Diada, ¿no?, el Día Nacional Catalán. Fue un movimiento de masas en el que fue totalmente liderado por la burguesía catalana, que ha mantenido ese liderazgo hasta hoy en día. El segundo o el otro protagonista de esta historia, la izquierda independentista, que ha venido teniendo una política de lo que llaman puño cerrado en lo social y mano extendida en lo nacional, ¿no?, una expresión que vendría a plantear una clara línea de conciliación de clases frente a lo nacional, pero golpeando en lo social, que al final acaba teniendo límites profundos que estamos viendo hoy en día, cuando la izquierda independentista catalana se sitúa más en una posición de manos atadas o de furgón de cola de la burguesía catalana, incapaz de plantear una alternativa realmente de izquierda para ponerse a la cabeza de este proceso. ¿Y la posición de Podemos cuál ha sido? La posición de Podemos ha sido muy ambigua desde el inicio. Ellos en un momento planteaban que, aunque no son independentistas y no están por la independencia, planteaban un proceso constituyente. Poco a poco fueron eliminando de su discurso este elemento y fruto de las presiones y la intención de aliarse con el Partido Socialista, empezaron a plantear que no era una línea roja la cuestión de la independencia, ¿no? Incluso el proceso constituyente, un proceso
proceso totalmente, diríamos, por arriba, nada que ver con desatar la movilización popular, la clase trabajadora, discutir de conjunto, entre otras cosas, la cuestión catalana, pero también la cuestión de la corrupción, la cuestión de los bancos, la cuestión laboral. Era un proceso muy mediado por arriba, en el que no había una posibilidad de emergencia de la clase trabajadora ni de los sectores populares. ¿Cuál es la política que vienen sosteniendo desde la izquierda diario y clase contra clase frente a la situación actual? Bueno, nosotros venimos manteniendo una posición de intentar levantar una alternativa a todos estos nuevos fenómenos políticos, bien sea el neorreformismo de Podemos, bien sea en Cataluña esta política de mano extendida que explicaba Marta, de la izquierda independentista, una alternativa que levante un programa anticapitalista, que levante un programa de clase e intentar conformar algún tipo de bloque político, un tipo de frente político con aquellas organizaciones de la extrema izquierda que compartan esta perspectiva y también, sobre todo, dirigido a aquellos sectores de la clase trabajadora, de la juventud, que empiezan a hacer ya una experiencia con estos nuevos fenómenos políticos que están sembrando, digamos, de desilusiones o de abierta también a aquellos sectores, un frente político abierto también a aquellos sectores de la clase trabajadora, de la juventud, que empiezan a hacer una experiencia con estos nuevos fenómenos políticos que están sin duda dejando de lado las aspiraciones y las reivindicaciones democráticas y sociales de amplios sectores, ¿no? Y que ya empieza a haber algunos sectores, aunque sean molecularmente, ¿no?, que empiezan a ver que esa no es la salida y que hay que buscar una salida de una verdadera ruptura con el régimen político y que cuestione también todos los privilegios de la clase capitalista. Bueno, Santiago, Marta, muchísimas gracias y seguimos con La Izquierda Diario TV.